Pero sí que decías, voy a volver, o sea, seguro, Sí, 100%. Sí, lo tenía, sí. Luego hice otros viajes en los veranos siguientes ¿A dónde? a Sudamérica. No. Y no me impactó ¿Tanto? No, para nada. O sea, no, fue interesante, estuvo bien, Brasil, Uruguay y tal. Tu madre ¿Qué estaba por diferencias Uruguay. dirías que hay entre Sudamérica y la India? O sea, ¿por qué dices que no te impactó tanto? O sea, no lo digo en el sentido de que Sudamérica sea más aburrido, sino que la India es algo tan surrealista que pueda existir, ¿no? Que a lo mejor cualquier cosa en comparación pues es normal, ¿no? Ya. ¿Dirías algo así o no? Claro, es que Sudamérica es la cultura hispana o latina, Sí, ¿no? eso Entonces es muy parecido es en otro entorno, pero el lenguaje es esencial, ¿no? Sí. Y el comportamiento de la gente es previsible. Sí. O sea, más o menos serán más emotivos, no Se tal, parecen muy bien, a nosotros. pero es previsible. O sea, entonces nos parecemos. Sí, no hay, ¿no? A mí me llamó la atención en Sudamérica el impacto y la impronta de los norteamericanos, ¿no? De Estados Unidos, cómo les afecta, ¿no? Eso ahí lo vi, ¿no? Era la rutina, eran españoles, pero con un país que se les estaba bombardeando y las aspiraciones de ella era mirar a Estados Unidos todo el rato. Eso es lo que a mí no me gustaba, eso, ¿no? Era como una... yo volví de ese viaje y dije, no, en Sudamérica sufren más que en la India, aunque en la India están peor. Pero ahí yo vi más miseria en Sudamérica porque eran más pobres, porque se comparan con la riqueza del norte. Ya, la ¿sabes? comparación es el ladrón pero en cambio en la India no se comparan. ¿no? Se comparan con... Sí que se podían comparar, pero no era eso y no sigue siendo, yo creo. Ahora es distinto, pero yo creo que no. No, porque tienen una referencia, que eso es también lo que... a partir de ahí ya empecé a leer libros y todo esto, ¿no? Tienen una referencia. Tenían algo, en mi primer viaje tenían algo. ¿Cómo podían estar felices y tranquilos y calmos cuando se está muriendo la gente alrededor? Yo veía gente que se estaba muriendo, en las estaciones de tren se estaban muriendo los viejos. Yo vi muertos, ¿sabes? Que se morían ahí. Sí, sí. ¿Sabes? ¿Y se acabó? Y mujeres, me acuerdo ahí de señoras que están ahí agonizando. ¿Y los entierran? Y luego habría alguien, se quema, pero habrá un servicio público que cogían y se los llevaban. Pero, ¿sabes? Era una situación que todavía era muy dura en la India. Joder, Estamos hablando del 91-92. Es impensable, imagínate ir por la calle y ver a una persona que se muere y la vida sigue y hay vida alrededor y esa persona se va a morir ahí. Y ¿no? Tranquilamente, no es violencia, no hay violencia. No, simplemente es el trajío de gente, todo roto, todo cutre, escupitajos rojos, la vaca, el perro, no sé qué, enfermos, pidiéndote, otro que te quiere limpiar el oído, tú ahí, otro tal, no sé qué, ahora comprar, que no hablas en inglés, no sé qué, y aquí se está muriendo. Y el otro está por aquí, y por dónde voy, ¿sabes? Todo el rato en esta especie de laberinto. Tú tienes que avanzar. Laberinto de minotauro, ¿sabes? Laberinto constante, y dices, no, yo voy para el norte. Ah, pues para el norte, venga, ¿dónde es para el norte? Y al final todo parece imposible porque era un jaleo y encima no hablo inglés, ¿sabes? Y luego al final te sentabas en un tren y ya te ibas ahí para esto y todo el rato así, ¿no? Y entonces, claro, pero te acostumbras a eso y es muy bonito. Ya cuando ya lo asumes, ahí ya, ya no pones frenos, entonces ahí ya es cuando empiezas a viajar por la India, ¿no? Ya. Y estás viajando y te encuentras con otros mochileros, y cuando estaba yo había, pero no había muchos, pero hablaban en inglés, a españoles no había, yo creo que no vi ninguno, o uno, creo que uno solo. Y ese también era otro trauma, o sea, yo estuve 3 meses aislado, porque no podía hablar en inglés, y llegaba un mochilero y le decía 3 frases, y entonces ni siquiera podía compartir con ellos. O llegabas, estaban los israelíes que ya estaban ahí, ¿sabes? Hoteles llenos de mochileros israelíes y es hebreo y eran israelíes, o sea, otro mundo también, otra historia. Madre de Dios. Entonces fue un viaje que está bien, era un viaje que fue sobre todo solitario, ¿no? Fue solitario, ¿eh? Sobreviviste, estás aquí, pero vamos, que te podrías haber muerto perfectamente, ¿no? ¿O no? ¿No tuviste miedo o la sensación no, de a morir yo creo que nunca de ostras, aquí me quedo atrapado o me pongo malo y no lo cuento porque aquí hay un médico que no? Sí, podía ser. Ahí en Ladakh, ahí son los Himalayas y son unas carreteras espectaculares. Y sigue siendo, ¿no? Bueno, estaban ahí los chinos, donde pegan las bombas los chinos unos a otros, los indios, ¿no? En esa frontera. Y que estaba ya, era candente, o sea, la cosa estaba ahí. Y entonces son unas carreteras que en cada verano
las reconstruyen porque se caen, se desploman y son, yo qué sé, 500 metros de caída hasta abajo, que se ves ahí, ¿sabes? Lo del típico, ¿no? De esto. Y veías ahí abajo los camiones y autobuses que se habían caído tiempo antes, ahí oxidados, ¿no? Joder. Y yo me acuerdo, ahí sí, estaba rezando, ¿sabes? Porque yo estaba en la ventanilla y a veces faltaba la mitad de la carretera que se había desplomado, ¿no? Casi no te... Claro, es que en esa época eran diapositivas, tenías que decidir qué foto haces, porque tienes un carrete de 36, ¿sabes? Yo tendría, no sé, 10 carretes y había que medirla. Ahora es distinto, ¿no? Es todo analógico, ¿no? Claro, entonces alguna foto tendré, no me acuerdo, ¿no? Qué fuerte. Pero bueno, ese es el gran viaje, ¿no? Ese es el gran viaje que todos a los 20 años, 18, 17, 25, lo que sea, conviene hacerte esa salida, ¿no? Esa salida de... Y sobre todo es perder el miedo, ¿no? Ahí yo perdí el miedo en ese viaje. Hablas mucho de miedo. ¿Eh? Que hablas mucho de miedo. Claro, porque es que estamos hablando de la India y me di cuenta también de que los españoles viajaban muy poquito porque había mucho miedo en España a salir de eso. Ahora ya ha cambiado también la cosa, ¿eh? Sí, Hay mucho más, ¿eh? Pero la India permite y sigue permitiendo el viaje en solitario, ¿eh? Me parece muy curioso lo que has dicho antes de Latinoamérica. O sea, la diferencia, bueno, no hay por qué compararlo, pero que dices, claro, ellos tienen ahí al norte a Estados Unidos, ¿no? Y es como tienen ese beacon de éxito y de no sé qué, ¿no? Al que están todo el rato mirando y entonces no puedes tanto disfrutar de lo tuyo, ¿no? Pero realmente, claro, en aquella época pues tienen a China, pero hay una cordillera de 3 pares de narices que hace que quizás por eso es como una sociedad que se ha aislado tanto del resto del mundo y es tan única. ¿Puede ser? India. Sí, o sea, por estar geográficamente... Que también es un poco absurdo porque dices, tío, Estados Unidos también está... O sea, es gigantesco. Sudamérica, Centroamérica también es gigantesco. O sea, realmente es un poco estúpido, pero sí. ¿Por qué dirías, por ejemplo, que la cultura china o el éxito chino no afecta a la India como sí que afecta a Estados Unidos, por ejemplo, a Sudamérica? Bueno, yo creo que porque son unas culturas bien diferentes, ¿eh? Sí. Imagínate los chinos, el gran esfuerzo que hicieron para construir su muralla china. Sí. No tenían ningún interés, porque China es enorme, ningún interés de conquistar el exterior. Se defendían de las incursiones exteriores para proteger su cultura, ¿eh? Sus dinastías, sus historias, ¿no? Y luego además tienen una frontera tibetana que es enorme, no son los Himalayas sería la muralla, pero Tíbet, si tú miras un mapa así en 3D, vas a ver que es extensísimo y son picos de 5.000 metros todo el rato durante miles de kilómetros. ¿Tú dirías que es la diferencia en culturas? ¿No? O sea, geográficamente, sí, la geografía ha creado, y luego tienes el desierto del Gobi, ¿sabes? O sea, realmente la que estaba aislada es China, más que India. India ha tenido unas interacciones con el Mediterráneo, con Sumeria. Yo ahora estoy investigando todas estas historias, ¿no? Y ahora aprendo y disfruto un montón. No, lo que ocurre es que la India era el extremo del comercio, ¿eh? Llegaba de China, pero era muy difícil y tenía que pasar por India o por Pakistán, si quieres, ¿no? Toda esta historia de la ruta de la seda y lo antes, que también era una especie de ruta de la seda, que tiene milenios, ¿eh? Esas rutas se seguían por ahí y había un trasiego. Pero la costa, los vientos alisios, yo creo que facilitaban que llegase un comercio a India. Durante la época romana, en la India tuvo un comercio intensísimo con el Imperio Romano. ¿Y qué buscaban en la India? Especias. ¿Especias? Especias y telas, sobre todo. Y las especias pagaban oro. A la India llegaban un montón de oro, pero un montón de Roma. Se quejaban los romanos de la cantidad de oro que llevaban a la India. Entonces la India, y sobre todo el sur, experimentó un boom económico. Está todo lleno, o sea, los arqueólogos, hay un registro de monedas romanas por todas partes, ¿no? Claro, hay monedas romanas en la India. Claro. Tardaban, que yo hice un documental sobre un sitio que está cerca, que su historia se da en el 200 a.C., ¿sabes? En el 200 a.C., que es cuando todavía estaban los cartagineses luchando ahí con los romanos que estaban aquí a ver quién lideraba, ya estaban llegando romanos y hay fragmentos de vasijas de vino de Hispania allí en la India y aceite de oliva.
¿sabes? 3 años, en alguna fuente lo vi, eran 3 años desde que mandaban por ahí, tenían que ir por las caravanas, pasando el desierto. Del 200 antes de Cristo. Sí, del 200 hasta el siglo V después de Cristo. Vasijas romanas de vino, de aceite de oliva. Claro, de las cargas que venían. En la India. Claro. Qué fuerte. Sí. Vale, entonces la pregunta que te he hecho es una estupidez. Entonces es, ¿qué tiene Estados Unidos que haga que los que están tan cerca de ellos se cieguen, ¿no? Entre comillas. Se cieguen. Sí, ¿no? Como... Bueno, es una cultura, es que es una cultura... A ver, en mi enamoramiento de la India, yo percibí en mi primer viaje, pero luego ya después dije, no, esta gente descubrió, hace miles de años, descubrió algo que no lo han perdido y les da la paz de espíritu. Les da esa paz, ese pozo, esa facilidad, sí, para adaptarse a lo que han pasado y tener esta fluidez, ¿sabes? Dentro del caos hay la contradicción, pero hay esa cosa que yo en nuestra cultura no la tenía, ¿sabes? No está en la cultura española o tal. En española es el nervio, es el brío, es el toro, ¿no? Es esta historia, y en Occidente es otra historia. Y allí enfrentar eso, quizá la gente que ha viajado a África, algo parecido debe pasar, aunque es una cultura también muy distinta, ¿no? Pero es esa historia de cómo esta gente puede ser feliz tan sencillamente y nosotros estamos aquí tan complicados, ¿no? Lo vemos tan complicado y esta gente... ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues bueno, ahora ya te puedo dar muchas explicaciones, ¿no? En mi primer viaje esa pregunta me quedaba con esa pregunta. Yo creo que estuve ahí intoxicado con esa pregunta. ¿Cómo es posible que eso esté funcionando y yo me sienta tan bien allí?